Desde la región Coatzacoalcos, Minatitlán, vía remota, Florentino Cruz Martínez, coordinador del libro Universidad Veracruzana, Coatzacoalcos y Minatitlán, una iconografía, y Carlos Cabañas Ronzón, director de la USB Minatitlán, nos hacen una invitación para acercarnos a la lectura en el marco del Día Mundial del Libro. Se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, proclamado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con esta acción, la UNESCO busca fomentar en el mundo entero la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. Es importante señalar que la UNESCO eligió esta fecha simbólica de la literatura universal en virtud que coincide con la fecha en que fallecieron tres grandes escritores: William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra e Inca Garcilaso de la Vega, acaecido el 23 de abril de 1616. Fíjese, maestro, que la verdad, estas fechas, además de ser sumamente importantes, bueno, pues nos invitan precisamente a la lectura de distintas obras de estos autores. Cuando me invitaron precisamente a hablar del Día del Libro, supuse que obviamente iba a haber una persona que hablara acerca de estos antecedentes. En lo particular, hablar del Día del Libro para mí es algo sumamente gratificante, porque ¿quién como usted sabe acerca de la experiencia que es estar en medio de las letras? Usted lo ha sido propiamente como autor, yo más como lector, y eso obviamente ha sido una marca importante a lo largo de mi existencia. Eh, Ignoro cuáles hayan sido sus acercamientos, pero puedo y quisiera yo me permitiera narrarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia en ese sentido con los libros. Para mí ha sido algo que me ha marcado desde pequeño, por ejemplo, con aquellas lecturas que se hacían acerca de Cricri, del Grillito Cantor, de cuentos infantiles, que fueron los primeros acercamientos de los libros. Obviamente hablar ya de William Shakespeare ya fue un poquito más adelante, pero ciertamente fueron algunas experiencias que poco a poco y sin pensarlo, pues me fueron acercando. Eh, Hablar de un niño que crece en la periferia, por ejemplo, de Jalapa y Coatepec, es hablar de personas que están lo mismo conviviendo con la cuestión del campo que con lo que las lecturas de las escuelas en ese entonces pues empiezan a transmitir. Y miren lo que ha sido la vida, que nos ha llevado propiamente al escribir en su caso y en el mío, obviamente, a las lecturas de las mismas. ¿Cómo olvidar el libro de lecturas de los 80, que quizá algunos de ustedes puedan rememorar con aquellas lecturas me viene a la mente la de la tortuga que va a una boda, y cómo me llenaba de frustración que tardaba varios años en poder subir cada uno de los peldaños y que al final de cuentas, bueno, pues sucumbía en uno de los últimos intentos, ¿no? Para mí hablar de los libros es remitirme precisamente a estas épocas de nostalgia. Pero antes de que me vaya yo de lleno, sí quisiera que nos contara usted un poco más, maestro Florentino, cómo fue que usted se empezó a acercar precisamente a la escritura, cómo fue que se empezó a inmiscuir un poco más en las historias, que también obviamente convergen en su contexto inmediato, porque como lo dijeron y como muchos lo saben, pues usted ya es un escritor. Yo creo que lo importante es la lectura. Allí uno empieza a concebir futuros libros, porque es importante conocer cómo otros autores con más experiencia escriben, de manera que esa afición que se inicia desde nuestra etapa infantil, como usted bien lo comenta, en distintos contextos geográficos, nos va fomentando el arraigo por la lectura, va despertando nuestra imaginación o nos lleva a cuestionar el porqué de las cosas. En lo particular, las preguntas que siempre me he hecho es: ¿por qué somos culturalmente diversos? ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de las comunidades? Y eso me ha llevado a tener la oportunidad de escribir libros
Con la maestra Cecilia Escribano en 2019, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de coordinar el libro iconográfico de la región Coatzacoalcos-Minatitlán y que se elaboró en el marco del 75 aniversario de la fundación de la Universidad Veracruzana. Fue toda una experiencia porque se trató de un trabajo colectivo en el que se involucraron académicos de toda la región. Por supuesto que lo tengo presente a usted, maestro Cabañas, porque fue quien escribió la historia de la USBI de Minatitlán, porque la idea era dar cuenta acerca de la historia de cada una de las facultades y de las dependencias que se encuentran en la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Se hizo también un gran acopio de fotografías que ilustran este libro. Y bueno, quien escribe un libro tiene la aspiración de ser leído. La lectura es una actividad vital, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, que ha obligado al cierre de escuelas y a recluirse en casa. Como sostiene la UNESCO, la lectura nos puede ayudar a combatir el aislamiento, reforzar los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes, al tiempo que estimula nuestras mentes y nuestra creatividad. Así es, maestro. Fíjese que ahorita que toca usted ese punto, recientemente acabo de leer algunos artículos en los cuales se describe la importancia precisamente que ha tenido para la humanidad esto de tomar distintos libros, distintos autores y las semejanzas que existen de entre algunos en sus narraciones de hace unos años, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que es un autor obviamente sumamente retomado cada Día Internacional del Libro, pero más ahorita en estas características de la pandemia, ¿no? El amor en tiempos de cólera, por ejemplo, en las cuales narra algo similar a lo que estamos entonces viviendo y las problemáticas que se suscitan, ¿no? En las cuales existe ciertas, vuelvo a repetir, características que se asemejan, ¿no? Un poco, y cómo vemos como, o imaginamos, o imagino, cómo este autor en algún momento dado pudo haber tenido una especie de bola de cristal, aunque ciertamente sucedían algunas problemáticas de salud en aquellos tiempos en su país natal, pero bueno, cuando tú lo lees, cuando uno lo lee, dice, caray, existen muchas similitudes, ¿no? Y la verdad es volver nuevamente a inmiscuirse en este autor tan actual que bueno, es importantísimo realmente para la humanidad poder tener dónde refugiarse uno cuando existen pues estos espacios ¿cómo les podré decir? Estos espacios que permiten pues obviamente encontrarse con uno y obviamente también con la humanidad. Fíjense que a lo largo de mi vida, vuelvo a repetir las experiencias que he tenido con los libros, jamás, debo de mencionar, jamás me imaginé estar al frente de una biblioteca, ¿sí? Pero cómo las cosas se fueron dando, por ejemplo, de que en la universidad, bueno, me enamoré y enamoré gracias a Jaime Sabines. Sí, eso es algo que como recuerdo realmente con cierta nostalgia. Como con los amorosos me permití obviamente retomar ciertas frases de aquellos libros, pues obviamente para interactuar con distintas personas, ¿no? Comprendí el valor de la sal con Mariano Azuela y los de abajo, y como algo que inclusive tiramos en algún momento dado cuando vamos a algún restaurante fue tan importante. Sí, poder respirar el olor a muerte precisamente con las crónicas de una muerte anunciada y poder conocer el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Entonces, para mí, esta invitación para hablar del Día del Libro es hablar parte de mi existencia. El, por ejemplo, recorrer las salas y cuando anteriormente estábamos disfrutando de lo que eran los chicos y el interactuar con los libros, conocer un poco de cómo se van entretejiendo estas historias ahora con distintos autores y ya de carácter profesional, es importante y lo cual agradezco. Maestro, por favor. Por su función como director de la USBI de Minatitlán, usted está en contacto directo con la lectura que hacen los jóvenes del campus Minatitlán. La lectura es una actividad que debe alimentarnos cotidianamente. Y ahora que hablamos del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor,
es necesario comentar que la UNESCO elige desde el 2001 a una ciudad a la que distingue como capital mundial del libro, con el compromiso de promover el libro y la lectura, organizándose actividades a lo largo de todo un año. En este 2021, la distinción recae en Tiflis, la capital de Georgia, entre los límites de Europa y Asia. Y en 2022, la capital mundial del libro será la ciudad de Guadalajara, la primera ciudad mexicana en recibir esta distinción debido a su producción editorial, al fomento de la lectura y, por supuesto, por su Feria Internacional del Libro, que, como sabemos, pues es la reunión editorial más importante de Iberoamérica, fundada hace 35 años, en la que participan autores de todos los continentes y de diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan en nuestra actualidad.